Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Rojas Vázquez, soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Científica del Sur, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Tecnológica del Perú. En esta ocasión agradezco al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación a esta importante conferencia magistral y el día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema importante dentro de la dogmática del derecho administrativo como es la revocación de los actos administrativos. Pues bien, un poco, primero quiero compartir el índice que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver un poco una cuestión previa que está asociado a las instituciones de la nulidad y la rectificación de errores, a la irrevocabilidad del acto, a las causales de revocación, el procedimiento de revocación, alcance de la indemnización, un pequeño caso que quisiera discutir con todos ustedes para finalmente ver conclusiones y la bibliografía que se ha desarrollado el día de hoy. Pues bien, sin mayor preámbulo, dado que el tiempo es bastante corto. Cuando nosotros hablamos de revocación de actos administrativos, hay una cuestión primera que tenemos que tener en cuenta. La revocación del acto administrativo es una modalidad de revisión de oficio de los actos, al igual que la nulidad, al igual que la rectificación de errores. Entonces, antes de hablar de revocación, por lo menos a modo de cuestión previa, tenemos que tener en cuenta dos puntos, la rectificación y la nulidad de oficio. ¿Qué significa una? ¿Qué significa otra? Términos muy sencillos. La rectificación de errores es la potestad que tiene la administración pública o toda administración pública para rectificar de oficio cualquier error superficial del acto administrativo, sea material, sea aritmético. Un claro ejemplo de ello puede ser una resolución que designa a un funcionario público y en esa resolución de designación el apellido está mal escrito. Pues bien, iniciemos o desarrollemos la potestad de rectificación de errores. Evidentemente serán materiales. Entonces, no se está modificando el acto administrativo. Yo no estoy entrando a cuestionar como entidad pública si el funcionario ha sido bien o mal designado. Simplemente estamos rectificando el apellido que ha estado mal escrito. Lo mismo puede pasar con una sanción administrativa que decía 20 UITs por inadecuado almacenamiento de residuos sólidos, cuando a partir de la motivación del propio acto, la sanción correcta era 10 UITs. Ha habido un error aritmético, básicamente, del acto administrativo. Dicho ello, la rectificación de errores materiales es una manifestación del principio de la conservación de los actos administrativos, y vuelvo a repetir, el objetivo es modificar o rectificar, mejor dicho, superficialmente el acto sin entrar al fondo del mismo. A diferencia de la nulidad de oficio, en tanto que la nulidad de oficio es una potestad de la administración pública que tiene por objetivo que la propia administración revise su propio acto administrativo para dejarlo sin efecto. ¿Pero por qué lo va a dejar sin efecto? Porque ese acto ha sido mal emitido. Y ha sido mal emitido porque no ha cumplido con los requisitos de validez del acto administrativo. Omisión de competencia, omisión de objeto, omisión de procedimiento regular, o simplemente porque ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Estamos. Entonces, la administración pública, a través del superior jerárquico respecto de la autoridad que emitió el acto, anulará de oficio el mismo acto administrativo, con algunas características, como ustedes saben. La primera es que el acto que va a ser materia de nulidad de oficio, la administración lo puede anular con el tiempo máximo de prescripción de 2 años desde que el acto ha estado consentido. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si a la administración se le pasó esos 2 años? Pues bien, según nuestra ley del procedimiento administrativo, la administración puede demandar mediante la demanda contenciosa administrativa la nulidad del acto administrativo ante el Poder Judicial. Claro, no lo va a hacer de manera directa, porque para eso tiene un plazo de 2 años después de consentido el acto, pero tiene un plazo adicional de 3 para solicitárselo al Poder Judicial. ¿Cómo se llama esto en doctrina? Acción de lesividad. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí es que rescatar es que la administración pública, después de emitir el acto administrativo, una licencia, una multa, una inhabilitación, una medida correctiva, se reserva potestades de oficios para volver a verificar ese acto.
ya sea rectificándolo o ya sea anulándolo porque el mismo se ha emitido de manera incorrecta o ilegal, para ser más exactos. Dicho ello, nos metemos en la cuestión de fondo. El día de hoy quiero compartir con ustedes la tercera modalidad de revisión de oficio, la revocación. Y tengo que empezar con algo muy importante, que la regla es que los actos son irrevocables. Y eso está bastante bien, porque si yo tengo como administrado un acto correctamente emitido, una licencia, una autorización, un permiso, no debe existir ningún argumento legal para que el mismo se modifique, se deje sin efectos o simplemente se sustituya por parte de decisión de la administración pública por simples razones de seguridad, oportunidad, mérito, conveniencia. Es decir, la licencia, la autorización que uno tiene tiene tanta fuerza como fuera una sentencia o un propio contrato. La administración no te puede dejar sin efecto la licencia de funcionamiento que tiene el ciudadano para realizar la actividad de restaurantes. La administración pública no te puede quitar la licencia de uso de agua que tiene como empresa y que sirve para extraer recurso hídrico que a la vez se utilizará para la operación de una operación industrial. No te lo puede quitar, bajo ninguna circunstancia. Y eso es un sinónimo de que los actos administrativos bien emitidos tienen una característica importante, sobre todo los actos favorables, son estables. Y esto es una manifestación del principio de seguridad jurídica que está reconocido en nuestra Constitución política y ampliamente desarrollado por el Tribunal Constitucional. Entonces, la regla, vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos como el argentino, es que la administración pública, por mero capricho, no te puede modificar, sustituir o dejar sin efecto un acto administrativo. Ojo, siempre que estemos hablando que el acto ha sido bien emitido. Porque cuestión distinta es que si el acto ha sido mal emitido, sabremos que la revocación no es la vía, será la nulidad de oficio. Sin embargo, si yo tengo un acto bien emitido, con forma de derecho, y yo sabe que ese acto no se puede modificar, no se puede sustituir, está bien que sea la regla. Sin embargo, la ley ha establecido que si bien eso es la regla, también se pueden admitir ciertas excepciones. Y para eso específicamente ha desarrollado 4 excepciones de manera clara. Y yo las he desarrollado aquí en la PPT con algunos ejemplos. La primera de ellas es que se puede revocar el acto siempre que exista una ley, una norma con rango de ley que faculte a la autoridad pública y siempre que además se cumplan con los requisitos previstos en esa norma con rango de ley. Un ejemplo clarísimo. La ley de centros educativos privados, la ley que regula toda la actuación de la educación primaria y secundaria, establece básicamente que una vez que la administración pública otorgue la autorización a un particular, ese particular está obligado a prestar el servicio de educación primario y secundario de manera continua y todos los años. Si llegara a pasar que una institución educativa no quiere prestar un solo año el servicio educativo, el servicio de educación, lo que puede ser la autoridad pública en materia de educación es revocar dicho acto administrativo. Es decir, generar que no surta más efectos. Pero ojo, esto es lo interesante y lo resaltable. No es que la autorización para prestar servicio educativo primario o secundaria ha sido mal emitida. Para nada. Estamos hablando de una autorización bien emitida, sino que de manera posterior a la emisión de la autorización, a la emisión del acto administrativo, se generó una causal, un requisito. ¿Cuál es ese? De que el particular no ha querido prestar el servicio un año después de haber obtenido la autorización. Y eso es motivo suficiente para que la autoridad pública revoque el acto administrativo de autorización para la prestación del servicio educativo y de secundaria. ¿De acuerdo? Y eso lo dice expresamente la ley de centros educativos privados. Punto número 1. Punto número 2. Cuando sobrevenga la desaparición de condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo, cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. Ejemplo claro. Según la normativa de licencias de funcionamiento, la realidad o el objetivo es que yo pueda tener una operación comercial, económica, precisamente en este tipo de zonificación,
zonificación comercial o zonificación industrial. Ese es el objetivo. Yo no podría tener en principio una licencia de funcionamiento o realizar una actividad económica en una zona residencial. En principio, diríamos. Entonces, las licencias de funcionamiento son compatibles con zonificaciones comerciales o industriales. Sin embargo, como ustedes saben, existe la posibilidad de que las zonificaciones en un distrito puedan cambiar con el tiempo, ya sea por iniciativa de la administración pública o ya sea por iniciativa propia de los vecinos. Imaginemos un caso en quien les habla tiene una licencia de funcionamiento para la venta de ropa, a por mayor y por menor, en una zona comercial de San Isidro. En un par de años después de que tuve la licencia, la municipalidad de San Isidro decide cambiar la zonificación, donde yo tenía mi actividad económica, y pasa de ser zona comercial a ser zona residencial. Evidentemente, en ese escenario, la licencia estaba bien emitida, ojo, que estaba realizando una actividad durante 5 años. En el año 6, la autoridad cambió la zonificación, ¿y eso qué genera? De que la zonificación sea incompatible con mi licencia de funcionamiento. Y al ser incompatible, mi licencia de funcionamiento no podría seguir desplegando efectos jurídicos. Por ende, en esta ocasión o en este escenario, la propia municipalidad debería revocar mi licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque desapareció de manera posterior a la emisión de la licencia una condición elemental para la permanencia de la licencia de funcionamiento. ¿Cuál era esa? Que la zonificación tenía que ser comercial. Lamentablemente, después de años, cambió. Tercer supuesto. Este supuesto es muy interesante y a veces muy complicado. Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes, se favorezca legalmente a los destinatarios del acto. ¿Qué sucede? Se dice también que un acto administrativo podrá ser revocable cuando aparezcan de manera sobreviniente a la emisión del acto elementos que favorezcan al particular dicha revocación. Acá la pregunta es, ¿cuándo una revocación podría ser favorable para el ciudadano? Y la respuesta es muy simple, cuando se pretende revocar multas administrativas. Yo estaría contento que me revoquen las sanciones administrativas. Pero claro, la revocación se va a dar cuando se presenten elementos sobrevinientes. Les pongo un caso. Imaginemos que hace un año a mí me sancionaron la municipalidad por tirar residuos o basura en la vía pública. Y la multa era de 2 UITs. Y me sancionaron con 2 UITs. Está bien sancionado. Yo cometí la infracción administrativa. Ha pasado un año y esa falta administrativa que fui sancionado hace un año, la municipalidad emite una ordenanza y dice, esa falta ya no existe más, la voy a destipificar. Vamos a poner un supuesto de laboratorio. Entonces, al día de hoy, esa falta que se utilizó o esa infracción que se utilizó para sancionarme hace un año ya no existe. Ya no existe. Con lo cual, ese nuevo escenario a mí me favorece, bajo el principio de retroactividad benigna. Me favorece. Claro, yo tengo la sanción, aún no he pagado la multa, obviamente, no la he pagado. Pero ese nuevo escenario donde el tipo infractor ya no existe, me favorece a mí como infractor. Y lo dice la ley de procedimiento administrativo, bajo el principio de retroactividad. Si las condiciones sancionadoras posteriores a la imposición de la sanción son más favorables al infractor, se le tiene que aplicar esa situación favorable. Con ello, ¿qué va a pasar? Se tendrá que revocar la sanción administrativa. Ojo, no digo anular, porque la sanción hace un año estaba bien impuesta. Yo cometí, efectivamente, tirar la basura en la vía pública, se me sancionó. En consecuencia, si después de un año se elimina, se modifica o se deroga el tipo infractor, la sanción administrativa, en base al principio de retroactividad, debería revocarse. Con lo cual, podemos ver un caso donde se presentaron elementos sobrevinientes a la emisión de la sanción. ¿Cuál fue ese elemento sobreviniente? La ordenanza que destipifica el tipo infractor. Como podemos ver hasta aquí, y esto es muy importante, del punto 1 al punto 3, se va a revocar el acto administrativo siempre que pase alguna condición sobreviniente, un supuesto sobreviniente a la emisión del acto. Por eso es que es muy distinto a la nulidad, en tanto en que la nulidad de oficio, el acto se deja sin efecto por una condición en el origen del acto. Oye, el acto se emitió mal. En cambio, en la revocación, el acto se emitió bien, solo que se deja sin efecto por una condición en el futuro, sobreviniente.
ya sea porque la ley diga cuál es esa condición, o ya sea porque es una condición importante para que se mantenga el acto administrativo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el 2016 se agrega un cuarto supuesto. ¿Qué dice este cuarto supuesto? Cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que causa agravio o perjudica la situación jurídica del administrado. Este cuarto supuesto fue agregado en el 2016 y en realidad, más que una causal de revocación, es una causal de nulidad. ¿Por qué? Porque su propia redacción lo dice, cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, lo que ha querido hacer el legislador es incorporar un supuesto de nulidad bajo la figura de la revocación. ¿Y por qué ha pasado esto? Tiene una historia detrás. Ustedes saben, cuando tienen un acto administrativo, imagínense una sanción que los afecta y ha sido mal emitido, pueden solicitar la nulidad a través de los recursos administrativos, que tienen 15 días hábiles. ¿Qué pasa si al final de un recurso no se interpone dentro de plazo? El acto se queda consentido, queda firme, y uno ya no podría interponer recursos. Sin embargo, pensando en ese supuesto y pensando que la revocación no tiene un plazo para su ejercicio, lo que se dijo es, un segundito, aprovechando que la revocación no tiene un plazo, agreguemos, lo voy a decir muy entre paréntesis, ¿de acuerdo? Sin que nadie se dé cuenta, un supuesto de revocación, pero que termine siendo una nulidad. Pensado en los ciudadanos que reciben multas, que podían y que no cuestionaron la multa o no pidieron su nulidad dentro del plazo para la interposición de recursos. En pocas palabras, el punto 4 regula un supuesto de nulidad. Y esto es prácticamente unánime por la doctrina nacional. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Por supuesto que está mal, porque desnaturaliza la figura de la revocación administrativa. ¿De acuerdo? Siguiente. Sabiendo ya las causales de revocación y sabiendo sobre todo que la revocación es que el acto se deje sin efecto por una condición sobreviniente, porque eso es la naturaleza de la revocación, es importante saber ahora los requisitos, o mejor dicho, el procedimiento para la revocación. Y esto es muy simple. La revocación es una actuación o un procedimiento que inicia de oficio, ya sea por iniciativa de la propia autoridad pública o ya sea como consecuencia de una orden superior de la autoridad respecto de que emitió en el acto administrativo. Lo importante aquí es incidir en que la revocación es un acto administrativo que lo tiene que iniciar y lo tiene que revocar la máxima autoridad de la entidad, gobernadores regionales, alcaldes municipales, ministros, es decir, el único competente para revocar una licencia, una sanción, una autorización, es la máxima autoridad de la entidad pública. Llámese ministro, llámese presidente ejecutivo, llámese gobernador regional. En cualquier entidad solo puede revocar actos administrativos la máxima autoridad de la entidad pública. Y eso lo dice expresamente la Ley de Procedimiento Administrativo General. Una vez que esta máxima autoridad inicie el procedimiento de revocación, se le tiene que cursar una notificación al ciudadano respecto del titular, respecto del acto que es objeto de revocación, a efecto de que este último ejerza su derecho de defensa a través de unos alegatos y le diga a la administración pública, por si acaso, a mí no me tiene que revocar por A, por B, por C y por D. Después de que el particular haya emitido sus alegatos o no los haya emitido o no los haya enviado, tiene que emitir una resolución final la máxima autoridad de la entidad, ya sea revocando el acto administrativo o ya sea no revocando. Pero aquí hay una cuestión importante que a veces pasa desapercibido. En la revocación de actos administrativos puede ser que a un particular le revoquen el acto, pero no necesariamente por responsabilidad del propio particular. Acuérdense del ejemplo del cambio de zonificación. Me quitaron la licencia, me revocaron la licencia, pero porque cambió la zonificación. Pasó de zonificación comercial a zonificación residencial. Y mi licencia la van a revocar. ¿Pero qué pasó ahí? Yo ya invertí. Imagínense que estemos hablando de un restaurante. Mesas, sillas, los contratos que tengo yo de repente con algunas empresas, brindándoles menús de repente, ejecutivos, todos los días. Hay inversión.
Hay inversión realizada y hay una inversión que voy a dejar de percibir. Con lo cual, ¿qué es lo lógico? Que si hay una revocación que no es por responsabilidad o por causa imputable al ciudadano, lo lógico de la administración es que se indemnice. Se indemnice al ciudadano. El ejemplo, insisto, de que me revocan mi licencia de restaurante porque pasamos de una zonificación comercial a residencial. Claro, los ejemplos en donde yo tenía la autorización para prestar el servicio educativo y no lo quise prestar el siguiente año, ahí no va a haber indemnización, porque yo busqué la revocación. Pero en los supuestos en donde yo como particular no busqué la revocación y sin embargo se dio la revocación por alguna condición exógena, ¿de acuerdo? O externa al propio particular, sin duda alguna hay una afectación a sus derechos y debe reconocerse una indemnización si es que la revocación se da. Y aquí nace otra pregunta. ¿Cuál es el alcance de la indemnización? Muy simple. Ya lo ha dicho el INDECOPI en un precedente de observancia obligatoria a través de la resolución 1535-2010. La indemnización comprende daño emergente y lucro cesante. Es decir, lo estrictamente realizado a nivel de inversiones con las ganancias seguras que iba a dejar de percibir. Si hablamos de un restaurante, las mesas, las sillas, los instrumentos de cocina, eso es el daño emergente. Y el lucro cesante, pues bien, los contratos a 2 años que tenía el restaurante con empresas vecinas o aledañas al mismo, en donde había pactado, ¿qué cosa? Proveer de alimentos o de menús ejecutivos a cada una de estas empresas. Tenía contratos, tenía que acreditar cuánta plata iba a ganar. Pues bien, la administración pública que revoque tendrá que indemnizar. Y aquí, aunque no se han dado cuenta, estamos rompiendo con un mito. La administración pública también indemniza, porque mucho se dice que la administración no indemniza. Quien indemniza es el Poder Judicial. Error. La la administración indemniza. Como podemos ver, la revocación es un procedimiento importante, respalda derechos, respeta el derecho del ciudadano, por lo menos, a que emite unos alegatos. Y si efectivamente la revocación se da y afecta al ciudadano sin que el ciudadano haya tenido alguna participación que haya generado la revocación, se le debe indemnizar. Un pequeño caso de discusión que quiero compartir con ustedes antes de terminar esta clase o esta sesión. Existió el acuerdo plenario 4/2021 del Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Qué nos dice este acuerdo plenario? Que tiene calidad de precedente de observancia obligatoria, ustedes saben. Dice, a ver, yo soy tribunal del OCE. Yo soy un órgano dentro del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Pregunta, como tribunal independiente, autónomo, etcétera, ¿quién revoca mis actos? ¿El presidente o el propio tribunal? En tanto que ustedes saben que dentro del OCE la máxima autoridad es el presidente ejecutivo del OCE. Pero el tribunal emite actos administrativos, por ejemplo, sanciones. Y lo que se pregunta el tribunal es, ¿quién va a revocar sus sanciones? ¿A cuál es la conclusión que llega el tribunal? De que el presidente ejecutivo, es decir, la máxima autoridad de la entidad, no es el competente para revocar las sanciones del OCE, si es que llegara a pasar el caso, sino el mismo tribunal del OCE. Es el encargado. ¿De acuerdo? Es el encargado de revocar sus propios actos administrativos. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que el tribunal del OCE es autónomo e independiente y no está sujeto a ninguna revisión de ningún órgano dentro del OCE, así sea el presidente ejecutivo. Sin embargo, esto no fue pacífico dentro del pleno, ¿de acuerdo?, del tribunal del OCE, en tanto que uno de los vocales, Jorge Luis Herrera, sí sostuvo de manera directa de que el ente competente para revocar los actos administrativos que emite el tribunal es el presidente ejecutivo. El presidente ejecutivo, la máxima autoridad del OCE, es el competente para revocar las sanciones del tribunal del OCE, independientemente si el tribunal es autónomo o independiente. Conclusiones. Los actos administrativos son irrevocables por naturaleza, salvo algunas excepciones. Cuando la ley lo diga, cuando desaparezca una condición esencial para que se mantenga vigente ese acto administrativo, cuando aparezcan elementos sobrevinientes que favorezcan al particular, que es bueno revocar el acto. Y lamentablemente,
cuando el acto ha sido emitido en contra del ordenamiento jurídico. Pero este supuesto, más que un supuesto de revocación, es un supuesto de nulidad que a mi modo de ver ha sido más regulado en la ley de procedimiento administrativo. Tiene un procedimiento administrativo breve, pero garantista al final del día. Y por supuesto, no olvidarnos también de que si la revocación afecta al particular y el particular no generó ningún tipo de acción para que le revoquen, se le debe reconocer una indemnización integral, daño emergente, lucro cesante. Pues bien, quiero dar las gracias al Instituto de Capacitación Jurídica por esta oportunidad de compartir con ustedes este tema tan importante de revocación de actos administrativos, y conmigo será hasta en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao.